El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Muy bien, la esperanza en la resurrección, la esperanza en la vida. El cristiano ha de caracterizarse siempre por no perder la esperanza en que toda forma de muerte es superada. La muerte no nos debería de dominar. Por eso el texto de los tesalonicenses, un texto con un carácter como apocalíptico, revelador, nos está diciendo que cuando se escuchen las trompetas, es puro lenguaje simbólico, los que están muertos se van a levantar. Pero resulta y acontece que hoy usted y yo estamos escuchando la trompeta, es decir, el aviso. Cuando vamos a ir a una carrera de caballos, ¿se escucha qué? Fa, fa, como una especie de trompeta para que los caballos, los jinetes, salgan a 1000 corriendo. Cuando el atleta está a punto ya de salir, se escucha ¿qué? Un disparo, un aviso, es decir, salga. Pues
La trompeta, más que un instrumento musical, es una llamada ¿qué? A salir, a levantarnos ¿de qué? De la muerte en la que podríamos estar. Aquí no estamos hablando de la muerte física, no, tarde o temprano este cuerpo se envejece, se enferma, pero aquí se está hablando de esa otra muerte en la que podríamos estar en este momento, un muerto viviente, una persona que tiene el corazón muerto o a punto de morir. Por eso hay que escuchar ¿a quién? A Jesús, que es como la trompeta. Y eso es lo que hoy nos cuenta nuestro amigo Lucas, que ya va a estar con nosotros hasta el mes de noviembre, al finalizar ya el tiempo ordinario. Dejamos a Marcos, ahora vamos a estar con Lucas durante todos estos días, estas semanas. Entonces, ¿qué nos dice hoy Lucas? ¿Cómo abre Lucas el ministerio público de Jesús? De una forma bellísima. Nos cuenta Lucas que el Señor fue ¿a qué lugar? Al lugar donde, a la pequeña aldea, donde lo vieron crecer, que se llamaba Nazaret. Allá Jesús, allá doña María, don José, allá vivieron muchos años. Allá Jesús vivió su infancia, su adolescencia. Allí Jesús tuvo sus amigos, aprendió el arte del papá, el arte de la madera, de la construcción. Allí Jesús seguramente madrugaba todos los días al taller con su papá, con sus demás familiares, hasta que Jesús toma la decisión de ¿qué? De no buscar mujer, no se quiso casar, se va con Juan el Bautista, termina en el desierto y después de que pasa ese tiempo, empieza Jesús ¿a qué? Él sale, la trompeta empezó ¿a qué? A sonar. Pero la trompeta a unos les gustó y a otros no les gustó. Entonces, ¿qué nos dice hoy la trompeta? Para que se empiecen a despertar ¿quiénes? Los muertos. ¿Qué nos dice la trompeta? Miren lo que dice el evangelista. Le entregan el rollo, no es un libro propiamente, no es como los libros que usted y yo tenemos en la casa, como este es el misal. A Jesús no le tocaron estos libros, a Jesús le tocó ¿qué? Unos rollos, unos pergaminos, por lo general eran de piel de animal, de cuero, o de papiro, que es una especie de papel producido por allá, ¿en dónde? En Egipto. Pero el problema del papiro era que con el tiempo se dañaba, entonces les gustaba mejor las pieles de ciertos animales, por ejemplo de carnero. Y allí los escribanos se pasaban toda la vida ¿qué? Escribiendo, ahí escriban y escriban y escriban. Y entonces esas pieles las enrollaban y luego las metían como una especie de biblioteca. Así fue que se escribieron los libros sagrados de la Biblia y se conservan muchos. Entonces, ¿está Jesús en qué lugar?
en Nazaret. ¿Y a qué lugar se va de Nazaret? A la sinagoga. Allá Jesús va. No sé, yo no sé si de pronto ustedes han ido a alguna sinagoga. No sé si aquí en Modesto la comunidad judía tiene su sinagoga. De más que sí, para que de pronto la visiten. ¿Cómo es una sinagoga? No es que nos vamos a volver judíos, no, pero es muy interesante conocer, escuchar la palabra cuando se proclama, por ejemplo, en el hebreo. Entonces, el Señor llegó a la sinagoga y allí le entregaron ¿qué? El rollo del profeta Isaías. Entonces el Señor empieza a leer un texto bellísimo con el cual Él se va a identificar. Como cuando usted lee algo y usted dice, uy, esto me llegó al corazón, esto me tocó, esto me eriza en la piel, esto me conmueve, esto me toca, esto tiene que ver conmigo. Es un texto hermoso. El Señor está en la sinagoga proclamando y haciendo como su primera homilía, su primera reflexión. Y es tan sencilla esa reflexión. Hoy, esto que acabamos de proclamar, hoy se va a cumplir. Esto se va a cumplir. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? ¿Qué es aquello que se va a cumplir? Todo lo que Jesús hizo a lo largo de su vida. Mire el texto, que es un texto bellísimo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús es el ungido, por eso lo llamamos el M. Empieza por la letra M. El Mesías. ¿Qué es Mesías? Ungido, pero está ungido ¿de qué? De crema. Se echó crema antisolar, se echó crema antiarrugas. No, está ungido del Espíritu, es decir, el Espíritu está en él. Y el Espíritu es el que lo empujó a ir al desierto, y el Espíritu es el que lo lleva a proponer el reino de los cielos, el reino de Dios. El Espíritu está sobre mí. Jesús es un hombre neumático. ¿Cómo así? El neuma, el Espíritu, el ruaj, el santo ruaj. Jesús tiene el ruaj, el Espíritu de su papá. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que lo lleva. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado. Entonces Jesús es un ¿qué? Es un enviado. ¿Un enviado por quién? El papá me envió, mi papá me envió. ¿Por qué el papá lo habrá enviado? ¿Cuál es el objetivo que tiene el papá de enviarlo a él? El papá se ha dado cuenta de que hay mucho sufrimiento, de que hay tristeza, de que hay soledad, de que hay marginación, de que hay personas, hombres y mujeres, con la vida ¿qué? Rota, destrozada, destruida. El papá es consciente de eso. Igual que ocurrió cuando el pueblo estaba en Egipto, con las manos atadas a la esclavitud. Dios, como es papá, conoce muy bien
lo que nos pasa. Por eso envía ¿a quién? A Jesús, con una tarea específica, una tarea que se va a convertir para Jesús en su pasión. Yo no sé si de pronto aquí hay personas que tienen pasión por el fútbol. Entonces, no se pierden un partido de fútbol y se ponen la camiseta de su equipo y se ponen hasta un gorrito y compran un televisor gigante y va a jugar hoy su equipo de fútbol y hacen bulla y hay cerveza y hay comida y hay lágrimas y hay risas y hay gritos y invitan a sus amigos y si ganó el equipo se van para la cantina o en la casa a celebrar y hay fiesta y hay jolgorio y hay apuestas y vea, gané tanto dinero, es que no hay como mi equipo y hasta en el carro pone el escudo del equipo de fútbol y hay de aquella persona que le hable mal del equipo de fútbol y se enfurece y hasta pelea y se da golpes por el otro porque el otro es del otro equipo, pura pasión. ¿Cuál es la pasión de Jesús? ¿Cuál será la pasión de Jesús? ¿Qué será aquello que desvela a Jesús, que no lo deja dormir? Las viejas, el dinero, tener poder. ¿Qué será? Tener un buen puesto en el gobierno de Herodes. Ir donde aquellos que están olvidados, perdidos, desorientados. Esa es la pasión de Jesús. Por eso a Jesús nunca le llamó la atención ni meterse de militar o de fariseo o de meterse de sacerdote. Él no era de familia sacerdotal. A Jesús no le interesó volverse un político. Hace unas semanas en el Evangelio de Juan escuchábamos que la gente lo quería hacer rey. ¿Y qué hace él? No, dejen de bobear conmigo, eso es una tontería, yo no vine a eso, y prefiere que irse, se va. A Jesús no le gusta ese tipo de cosas, ni que le tomen fotos, ni que digan, no, y este es nuestro gran líder con poder, y no, nada de eso. La pasión de Jesús es el hombre. Esa es la pasión de Jesús. Es decir, Jesús se trasnocha pensando en quién, en tanto sufrimiento, en tanto dolor, en tantas lágrimas, en tanta gente que está excluida y abandonada. Esa será la pasión de nosotros. O el objetivo de nuestra vida es otro. Me ha enviado para dar buena noticia en una sociedad de aquella época en la que no habían noticias, o las pocas noticias que habían eran malas noticias. En la época de Jesús no están los periódicos, ni están las redes sociales, ni nada de eso. Una que otra vez llegaba alguien corriendo, gritando, vea, nos van a invadir los enemigos, o va a llegar una peste. Esas eran las noticias de aquella época. O va a llegar el delegado del emperador Nerón, o etcétera, etcétera. Pero una buena noticia, que a usted le den una buena noticia sabiendo que la vida suya está desbaratada,
Cuando a usted desde niño lo único que ha recibido es ¿qué? Es desprecio, críticas, lo han señalado, y que llegue una persona a decirle algo bueno, como cuando ocurre que una persona ha tenido una vida bien desbaratada por su de cabeza mal puesta, como dicen las mamás, y todo el mundo lo ha criticado, lo ha señalado, lo han censurado, y que llegue alguien a darle una buena noticia. ¿Qué siente la persona cuando recibe una muy buena noticia? Hay alegría y gozo, como que todo se vuelve a iluminar. Cuando una persona está llena de problemas, con el agua ya aquí casi ahogándose, y alguien le lanza un salvavidas, la persona recupera ¿qué? La esperanza, se recupera la vida. Pues eso es lo que hace Jesús. Esa es la trompeta que suena para que muchas personas se levanten de su muerte. Esa es la tarea de Jesús, y eso es lo que hemos escuchado en los evangelios, un Jesús profundamente humano, cercano a las personas, un Jesús que no señala ni condena ni maldice a la gente, sino todo lo contrario. Por eso a Jesús mucha gente no lo quiso. ¿Por qué? ¿Qué nos dice ya al finalizar el evangelista? ¿Qué nos dice? A este hay que acabarlo. Primero se admiran. ¿Y este quién es? Ah, pues es que este es el muchacho de la casa de allí, de dos cuadras. Este es el hijo del artesano José. Y la señora esa formalita, ella muy calladita, que viene a veces a la tienda a comprar la harina para el pan, esa es la mamá de ese muchacho. Conocemos a su familia, a sus familiares. Ese es el hijo de don José, el que nos arregló el techo cuando tenían las goteras. Y esa señora, no recuerdo el nombre, pero es una señora muy calladita, como muy buena gente. Y por allá no falta la metida, dice, ah, sí, esa es Miriam, esa es la mamá de Yeshua, de Jesús. Esa es la mamá, ese es el papá, y entonces se admiran de él, pero cuando él dice estas palabras se van a cumplir hoy, y empiezan a pedirle a él pruebas y signos, él dice, no, ningún profeta sirve en su propia tierra.